¿Cuáles son los tipos de control que se pueden identificar en un Estado democrático? Bueno, como ya he dicho, ¿no es cierto? Esto está asociado al tema de las funciones del Estado. Y claro, hay una función del Estado que fundamentalmente es administrativa. Y hay también pues un control que tiene esta característica de ser un control administrativo. También, ¿no es cierto?, la función legislativa ejerce control político. Llámese Congreso, Asamblea Nacional, ¿no? Y a través de los mecanismos que están establecidos en la Constitución y la ley, este órgano del poder público ejerce el control político. ¿Cómo lo ha ejercido a lo largo de la historia? ¿Qué limitaciones y qué alcance ha tenido? Bueno, eso lo analizaremos oportunamente. Luego tenemos el control jurisdiccional. Este control jurisdiccional, ¿no es cierto?, se refiere al papel que cumplen los jueces con respecto de la actividad de la administración, con respecto de las normas que dicta la administración. Entonces, los jueces, hay jueces especializados, bueno, en algunos sistemas, todos los jueces podrían conocer cualquier impugnación que se haga al Estado, ese es el sistema anglosajón. Pero en el sistema del derecho administrativo, ¿no es cierto?, hay jueces especializados, identificados como contenciosos administrativos, los que conocen de las impugnaciones contra la administración. Bueno, ahí se podría hacer una explicación tal vez más extensa de la diferencia de los mecanismos de control jurisdiccional, porque en algunos países, el modelo francés, precisamente del Consejo de Estado, hace que sea una estructura mixta, administrativa, con funcionarios tal vez del más alto nivel de otras dependencias públicas, los que conformen un Consejo de Estado y tengan la competencia contenciosa administrativa. El sistema anglosajón y el sistema español, en cambio, establece un control por parte de los jueces de la actividad de la administración. El sistema anglosajón considera que cualquier juez común puede conocer y resolver sobre impugnaciones que los ciudadanos planteen frente a las actividades estatales o administrativas, ¿no? En cambio, en España y en otros países de Europa, Alemania, Italia, y en América se trasladó el esquema de que sean los jueces los que realicen las actividades de control sobre la administración, sobre los actos administrativos, sobre los actos normativos, o sea, tanto sobre los recursos objetivos como los recursos subjetivos, y por lo tanto que sean jueces especializados. Esa es la diferencia con el sistema anglosajón. Allí son los jueces comunes, si bien en la actualidad también las cosas han cambiado, no es que esto se mantiene a rajatabla tampoco, ¿no? Pero en nuestro sistema jurisdiccional, ¿no?, son jueces especializados, tribunales distritales contenciosos administrativos, sala administrativa que conoce el recurso de casación administrativa, jueces especializados que conocen las controversias, en definitiva, en materia de control. Y tenemos otro control externo, ¿no?, que es el control social, popular. Aquí hay la opción de que ese control esté estatizado, o sea, parte de la estructura estatal, o sea, un control ciudadano. Entonces, vean que estos controles, ¿no es cierto?, tanto el control legislativo, el control jurisdiccional, el control social, son controles externos. Y también a nivel administrativo hay que diferenciar los órganos de control internos dentro de cada una de las instituciones y externos. Son aquellos órganos especializados que realizan un control técnico sobre la actividad administrativa y sobre el manejo de los recursos públicos.
Esto es la Contraloría o el Tribunal de Cuentas, son estos órganos externos especializados que se han creado, incluso algunos antes, insisto, de que exista la estructura republicana, porque ya lo de las contadurías y Tribunal de Cuentas son estructuras incluso que en el caso nuestro son estructuras que provienen de la época colonial y que, claro, luego fueron modificadas y acopladas a las nuevas realidades que se dieron en el mundo. Y también tenemos, finalmente, ¿no es cierto?, otro tipo de control externo, que es el que pueden desarrollar los medios de comunicación. Los medios de comunicación son generalmente empresas privadas, ¿no? Y las propias empresas que se relacionan de una u otra manera con el Estado y con la estructura administrativa, también han señalado la necesidad de que ellos participen de alguna forma para precisamente no caer en las redes de la corrupción con normas de cumplimiento, el compliance que se llama, ¿no? Con la finalidad de prevenir actos de corrupción, sobornos, favoritismos en la contratación con el sector público o incluso normas de cumplimiento que tienen que ver con cumplir altos estándares de calidad para que los productos pues sean de mejor estructura, de mejor calidad para beneficiar a los ciudadanos. A ver, entonces podemos señalar de manera general que hay, ¿no es cierto?, en los tipos de control se diferencia por dónde, en qué espacio institucional se realiza el control. Si se realiza al interior de las instituciones es un control interno. Si se realiza desde fuera de las instituciones es un control externo. El control que realiza la Asamblea Nacional o el Congreso al presidente de la República, a los ministros, a los más altos dignatarios de los órganos del poder público es control externo, el control político, ¿no? El control que realiza el Consejo de Participación Ciudadana, la función de transparencia, ¿no es cierto? Es un control externo. El control que realiza la Contraloría General del Estado, en otros países los tribunales de cuentas, en el ámbito técnico-financiero de las operaciones que lleva adelante la administración en el manejo de los recursos públicos, es control externo. El control del Consejo de Participación Ciudadana, que lamentablemente no existe, pero hay organismos de factura social, auténticamente ciudadanos que se han conformado para observar la gestión pública, la contratación pública, el manejo de los recursos públicos. Es un control externo, ¿no? La diferencia estaría ahí en este control ciudadano, el que está estatizado a través de esta nueva función del Estado, lo cual evidentemente es cuestionable, se ha cuestionado, se habla incluso de que ese sistema de control debe desaparecer, ¿no? Y el sistema de control típicamente ciudadano, como la Comisión Nacional Anticorrupción, conformada por las organizaciones sociales desde la época del presidente Correa, precisamente frente al fracaso, al colapso del sistema de control social del Consejo de Participación Ciudadana, las organizaciones sociales nombraron a distinguidos ciudadanos para que conformen una comisión anticorrupción. Y comenzaron ahí a develarse algo que parecía imposible y que la propaganda oficial la negaba, y la Contraloría también, por supuesto, como parte que estaba vinculada, articulada estrechamente con el gobierno, de que en la gran obra pública nacional se estuvieran cometiendo actos de corrupción. Pues la Comisión Nacional Anticorrupción hizo evidente que en las grandes obras públicas, especialmente en manos de la empresa Odebrecht, había corrupción. Cuando esto se corroboró a nivel internacional a través del reconocimiento de estos sobornos, de los sobreprecios, que ocurrió en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia, que detectó
que el retorno de la empresa Odebrecht al Ecuador fue posible luego de pagar un soborno de más de 35 millones de dólares y que además habían sobreprecios en cada una de las obras, recién se comenzó a dar credibilidad a algo que algunos veníamos denunciando, no en los últimos años, sino desde los años 80, 90, cuando precisamente esta empresa, y no entonces en el gobierno de Correa, que todavía no había, no, sino en los gobiernos de entonces, ¿no? Manejaron grandes obras en donde se dieron tremendos casos de corrupción. Me refiero al trasvase a la península de Santa Elena, el proyecto San Francisco, que precisamente es el que desata todo este escándalo y destapa el escándalo de los sobornos cuando el presidente Correa expulsa a la empresa Odebrecht del Ecuador por haber construido de mala forma la central eléctrica San Francisco, ¿no? Y la expulsa y luego la reingresa, pero la reingresa según la denuncia norteamericana y las declaraciones de los propios funcionarios de Odebrecht, porque pagaron un soborno al gobierno. Y luego en cada una de las obras, pues el esquema se repetía. Y esto fue precisamente uno de los temas que más ha sacudido la conciencia internacional. Bueno, les decía que otro mecanismo de control externo es también este control que lo pueden hacer los medios de comunicación, lo que se llama periodismo de investigación. A veces hay excesos, evidentemente hay acusaciones absolutamente livianas que no tienen fundamento, ¿no? Pero en todo caso, pues también hay trabajos serios en donde se han develado por parte justamente de estructuras de los medios de comunicación colectiva, pues los famosos escándalos de corrupción. El tema Panama Papers y otros escándalos que se han conocido a nivel internacional son resultado de investigaciones periodísticas y de filtración de documentos, de estudios jurídicos que especialmente conformaban empresas de fachada para moverse en paraísos fiscales. Y bueno, las normas de cumplimiento que tanto a nivel internacional como nacional se están impulsando por parte del sector empresarial, por parte de la Superintendencia de Compañías, como mecanismos sociales que no forman parte del Estado, pero que también están interesados en contribuir con una serie de mecanismos para evitar los sobornos, para evitar la corrupción. Bueno, si hemos dicho que hay que hacer una gran distinción entre lo que es control interno y externo, evidentemente nos corresponde analizar, así sea brevemente, para luego tal vez hacerlo con mayor profundidad, lo que estimamos es el control interno, que son los controles internos propios. En cada una de las instituciones puede haber una auditoría interna. También se habló muchas veces de hacer auditorías que no estén relacionadas con las normas estrictas de la Contraloría, sino que se realice una auditoría de gestión y de resultados. Sobre eso, en el gobierno del presidente Correa hubo algunas iniciativas y algunas normas que se otorgaban a la Secretaría de la Administración, a la Secretaría del Gabinete, a las EMPLADES y a los órganos de planificación en torno a este control interno. La Procuraduría del Estado tiene el control de legalidad sobre aplicación de leyes, como todos sabemos. Y también hay una serie de agencias de regulación y servicios que están contemplados en la normativa del Ejecutivo y que también cumplen una labor, ¿no es cierto?, de vigilancia y de control de la calidad de los servicios. En el control técnico administrativo externo al que nos estábamos remitiendo, decía yo que es importante identificar el control técnico financiero externo, y esto está en manos de la Contraloría. La Contraloría General del Estado, que existe en nuestro país desde 1927 y que tiene toda una historia, nos referiremos a ella más adelante en otra clase, ¿no? Lleva adelante y es responsable de las auditorías internas y del control interno en las instituciones públicas. De acuerdo con la Constitución, la auditoría interna, que es una auditoría nombrada por la Contraloría a los auditores internos,
Y también a través de la normativa, de una normativa internacional acoplada a nuestra realidad, la normativa COSO, regula el control interno de las instituciones. Y la Contraloría de por sí realiza auditoría externa financiera, o sea, un control de la utilización de los recursos estatales y también, obviamente, de la consecución de los objetivos de las instituciones. Por eso es que se dio un choque entre las atribuciones que se le querían dar a la Secretaría de la Administración y a la Contraloría. El presidente Correa presentó unas enmiendas constitucionales para quitarle a la Contraloría las atribuciones de las auditorías de gestión, ¿no? Ventajosamente, esas enmiendas no pasaron, las analizaremos también en un momento determinado de nuestras clases. Entonces, auditoría, pues, es integral, no solo de legalidad, no solo financiera, sino también debe ser de gestión, porque no se trata solo de saber cómo o de qué manera se han utilizado los recursos, sino también la calidad del gasto. Si ese gasto es pertinente, es el adecuado, si no ha habido dispendio de recursos. Entonces, este es el control, ¿no es cierto?, que realiza la auditoría externa, financiera, fundamentalmente. Luego, otros mecanismos de control externos son las superintendencias, que también realizan auditorías y una vigilancia, una intervención, tienen procedimientos sancionatorios en sus leyes para las infracciones que puedan cometer, por ejemplo, las entidades bancarias o las entidades empresariales, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia del poder del mercado. Hay varias superintendencias que realizan control externo para ciertas actividades específicas, unas públicas, ¿no es cierto?, el caso de la Contraloría, y las otras de determinadas actividades empresariales, pero que tienen una repercusión pública, como puede ser las entidades financieras, o el mercado de valores, o los seguros, que evidentemente tienen que ser vigilados por el Estado, ¿no? Porque si bien pueden estar gestionadas por empresas privadas, pues abordan asuntos de alta sensibilidad pública, ¿no? El tema del manejo económico de los bancos, por ejemplo. El dinero es de los depositantes. Claro, la empresa es la que organiza el sistema bancario, pero el uso de esos recursos evidentemente no puede estar al arbitrio simplemente de los gestores privados, sino que tiene que estar bajo una vigilancia de una autoridad estatal como es la Superintendencia de Bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también está llamado a hacer un control externo. Uno de los objetivos principales es el control ciudadano y control anticorrupción, que no lo ha hecho. Y obviamente también la Defensoría del Pueblo es parte de esta estructura de control externo. Bueno, ahí precisamente, con un poco de mayor detalle, algo queremos decir sobre el control popular, ciudadano y empresarial, ¿no? El control está asociado a la democracia moderna. La democracia no puede ser solo representativa, delegativa. Ya hemos dicho e insistido que ahora es un derecho humano universal el derecho al buen gobierno y que la democracia participativa sustituye las deficiencias de los otros tipos de democracia. La gran pregunta está en lo que ya hemos también señalado anteriormente, pero que conviene ahora preguntarla de manera más formal para poder debatir y luego incluso poder analizar en las clases futuras. Estas estructuras de control social ciudadano deben formar parte del Estado, ser autónomos, porque la idea del gobierno de Correa fue que estas entidades, ¿no es cierto?, formen parte del Estado y que el Consejo de Participación Ciudadana sea nominada por las organizaciones sociales y que entonces cumplan con sus funciones tanto de selección de autoridades de control como en la investigación de los casos de corrupción. Y claro, lo que se hizo fue captar esas representaciones, manejar esos concursos y obviamente algo que antes era un control ciudadano se convirtió en un control de los amigos del gobierno y claro, no se hizo investigaciones sobre temas de corrupción, sobre las grandes obras públicas que como ya he dicho,
su conocimiento de corrupción vino desde fuera, no como parte de nuestra propia iniciativa de investigación de este tipo de organismos. Los convenciones internacionales, tanto en la interamericana que ya nos remitimos, como la de las Naciones Unidas, los programas de organismos internacionales del Banco Mundial impulsan y apoyan actividades de control social, ¿no? Hay fondos, hay entidades como la Función Transparencia Internacional que están ofreciendo índices de percepción de la corrupción. Y claro, para facilitar o impulsar estas labores de control popular y ciudadano, se han dictado leyes de transparencia y acceso a la información, ¿no? Y obviamente también, pues, como ya lo indicamos, hay un control que está siendo impulsado desde la iniciativa privada. Se habla de la necesidad de que se dicten códigos de ética, que se dicten y que en las empresas privadas se designen oficiales de cumplimiento, no solo, insisto, para garantizar la calidad de lo que producen las empresas, sino también su relacionamiento con el sector público, que siempre a lo largo de la historia ha sido conflictivo, porque para nadie es desconocido de que muchas veces la adjudicación de obras, adquisiciones, especialmente, ¿no es cierto?, se los hace de una manera con favoritismo, ¿no? Y que evidentemente de por medio siempre están actos de corrupción, ¿no? De sobornos o de exigencias por parte de los funcionarios de que les den a ellos una participación para entregar una obra o una adquisición. Bueno, creo que les he dado en esta clase un panorama, ¿no?, sobre los tipos de control, ¿no? Más allá de los aspectos generales en donde se ubican las actividades de control y qué orientación han tenido a lo largo de los modelos económicos, ¿no? La dimensión de potestad estatal y de obligación ciudadana es clave, ¿no? Y luego, evidentemente, esta estructuración compleja que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Esto no solo ocurre en el Ecuador, a nivel internacional también existe, ¿no es cierto?, en cómo se organizan los órganos de control y cómo también los ciudadanos acceden a las actividades y responsabilidades de control con el objeto de manejar los recursos públicos y de vigilar que el ejercicio del poder no sea arbitrario, autoritario, sino que se someta al derecho y especialmente a normas éticas que son las que garantizan que los bienes públicos, que los recursos públicos, que los medios económicos que se obtienen a través de la tributación o de la explotación de los recursos naturales sean eficiente y honestamente administrados. Bueno, vamos a pasar ahora al debate de lo que hemos dicho y a escuchar algunas exposiciones relacionadas con el tema que hemos desarrollado en esta clase.